Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios, graciabilísimo, misericordiosísimo, queridos hermanos y hermanas. Estábamos hablando sobre el moral islámico, llegamos a lección 11. Si recuerdan, queridos hermanos y hermanas, estábamos hablando sobre el arrepentimiento, pero no terminó en la lección anterior este tema. Y llegamos a esta pregunta, ¿qué hacemos para que otra vez no volvemos al pecado? ¿Qué hacemos para escapar del diablo? ¿Qué hacemos para educar al ego? ¿Qué hacemos para atrapar a nuestra alma? ¿Y qué hacemos para quedarnos como hombres creyentes después de arrepentimiento? Si recuerdan, queridos hermanos, yo dije, primero debe separar del ambiente del pecado, que habíamos explicado. Segundo, debe abandonar y separar de los amigos y compañeros, hasta a veces algunas de las personas de la familia. Tercero, habíamos explicado que cuando hay tentación del pecado, ir hacia Dios y decir Allahu Akbar, la ilaha illallah, Dios es más grande, no hay Dios excepto Dios, la hawla wa la quwwata illa billah. Y podemos decir refugiar en Dios, es el tercero. El cuatro, habíamos dicho que cuando quiera hacer el pecado, calcule los daños que va a hacer a ti, a tu familia. Entonces, que el hombre pecador, el hombre que hace actos malos, no va a estudiar, no va a ser un gran maestro, profesor, trabajador, todo esto habíamos hablado. Y el quinto, pensar en la historia de los grupos, de las personas que antes Dios había castigado a ellos, como el pueblo de Lot. Eran gente homosexuales, como hoy lamentablemente en el mundo, en vez de invitar al mundo hacia el matrimonio, invitar hacia el mundo sano, mundo bueno. Los animales no hacen eso, y el hombre hace actos homosexuales, hace ley para actos homosexuales, y sabe tantas enfermedades que tiene psicológicamente, trae problemas del cuerpo que trae. Debe pensar una persona que hace estos pecados en el pueblo de Lot, que Lot, cuando los ángeles vinieron para castigar el pueblo de Lot, algunos vinieron y dijeron que son jóvenes lindos, porque no entrega a ellos a nosotros. Y Lot dice, están mis hijas, están las chicas, porque no se casan, porque no tienen relaciones con ellas. Que les da una solución, que las mujeres están, ¿por qué hacen eso? Y entonces los ángeles que vinieron dicen a Lot que tú debes salir porque esta noche va a haber un terremoto y van a morir todos. Y murieron todos. O otros grupos como Samudíes, Hades, todos estos grupos que algunos Dios mató con terremoto y Dios castigó con el viento, que ahora no queremos entrar en eso. Entonces los pecados traen dificultades en la vida, queridos hermanos, traen problemas. Los pecados dañan la vida del ser humano. Los pecados rompen una familia. Cuando una mujer
es infiel a su marido, cuando un hombre es infiel a su mujer. Y después se conocen esto, ya no pueden vivir. Ya no hay una vida digna. Entonces el pecado arruina la familia, arruina la casa, arruina la vida, lo que está pasando hoy en el occidente. Entonces el Islam, para que no haya tantas calamidades, dice que arrepienten, vuelven. Y si el mundo actual no vuelve hacia Dios, todos los días va a tener una vida mal y peor que hoy. Peor. Fíjese en la vida cómo está. Y el sexto, pensar en los castigos que hay para cada uno de los pecados. Las personas que son pecadores deben saber que cada pecado tiene un castigo. Hasta que en el día del juicio final, los hombres y las mujeres transforman en animales por los pecados que hicieron. Algunas personas son como cerdos, como monos, como zorros, como leones, como lobos. Y estos son los actos que ellos estaban haciendo en el mundo, que transformaron en vez de ser humano a los animales. Transforman porque han hecho estos actos. Entonces, estos castigos son abundantes. Castigos que a veces vienen en el mundo, castigos que vienen en otro mundo. Como dije en Dua al-Komel, que voy a explicar, por ejemplo, en el Dua al-Komel, usted dice: oh Dios, perdona a mí los pecados que traen calamidades. Tantas calamidades que hay en el mundo hoy. Oh Dios, perdóname los pecados que rompen el respeto del ser humano. Todos decían que es un hombre bueno, ahora todos conocen como un pecador, como un traidor, como un infiel, como un malo. Esto porque hizo el pecado. Dios sacó la cortina ya, que la gente conozca quién es. Pecados que cambian los mercedes de Dios. A veces como no llueve, o llueve, pero llueve viene para castigar. Vienen lluvia, pero lluvia no es bueno porque lluvia viene, derrumbe todo. Hasta que dice que los pecados encierran las súplicas. Allahumma aghfir li adh-dhunub allati tahbisu ad-du'a. Los pecados son que no dejan que nosotros, cuando hacemos la súplica, Dios nos responde. Entonces esto es, queridos hermanos, es una advertencia a toda la humanidad, que estos problemas es por el pecado y no arrepentir. Millones de hombres que mueren ahora de enfermedades, millones de hombres que mueren de hambre en África. Estos son del pecado del ser humano, del pecado de lo que robaron lo que tenían los africanos. Y los pecados todos tienen un castigo. Uno que no rezó tiene un castigo. Uno que robó tiene castigo. Uno que tomó coima tiene castigo. Todos estos tienen castigos. Por ejemplo, en el día del juicio final, los arrogantes, los opresores, vuelven a ser como hormiga, porque eran arrogantes, opresores, ahora están muy bajo. La gente puede pisarlo. Lo que hicieron mucho sexualidad como cerdo. Entonces, debe tener cuidado. No es que si hay un pecado
no hace Dios nada. Hasta los profetas de Dios, si abandonaron algo, que ellos no hacen el pecado. Por ejemplo, como Jonás, cuando él abandona a su pueblo del tabligh para propaganda que Dios había dejado allá, entonces Dios lo encierra en el estómago de ballena, que da tiempos, casi un mes. Y después Dios lo dice al ballena que lo devuelve solo, sano, y vuelve hacia su pueblo. Y ve que su pueblo han arrepentido y lo reciben. Quiere decir que hasta los profetas deben pedir perdón si algo hicieron que aunque no es pecado, pero que no debían hacerlo. En el Sagrado Corán dice, cuando que Jonás y Yunus, como dice el Sagrado Corán, fue muy enojado de su pueblo, pensó que nosotros ya no podemos hacer nada contra él. Entonces después encerramos en estómago de ballena. Entonces dijo, Enni kuntu minaz zalimin, oh Dios, yo soy de los opresores, porque lo mínimo que hizo opresión sobre mí mismo, debía resistir, debía tener paciencia en el camino de hacer propaganda. Entonces, queridos, también entonces debe recordar, en el quinto habíamos dicho lo que sucedió con los grupos anteriores de la humanidad, gente anterior de la humanidad, y segundo, el sexto debe pensar en los castigos que hay para cada pecado. Cada pecado va a tener un castigo. Hasta a veces los homosexuales estaban en la época del profeta que la tierra no aceptaba a ellos. Esto tiene historias que no hay tiempo para contar. Y el séptimo, para no volver al pecado, ya olvidar el pecado, debe llenar el tiempo de la vida de la mañana hasta la noche. No hay un minuto para el diablo, no hay un minuto para tentación, no hay un minuto que está vacío. A la mañana un trabajo, al mediodía un trabajo, a la tarde un trabajo, a la noche un momento para rezar, un momento para pensar, un momento para estar con la familia, dividir todo el tiempo completamente, poner un programa para el nafs, para el alma, para sí mismo. Así ya no vuelve al pecado. Bueno, ahora viene una pregunta. Bueno, nosotros arrepentimos y también sabemos que hay 7 caminos para no volver que habíamos contado. Pero hay una pregunta que surge, que arrepentir solamente es con la lengua o debe hacer algo más, que un poco habíamos explicado que, bueno, debe estar, podemos decir, con la lengua, con el corazón, con la práctica debe estar arrepentido, prácticamente debe estar arrepentido. Solamente no es que una persona dice Astaghfirullah Rabbi wa atubu alayh. En las aleyas del Sagrado Corán, que son abundantes, solamente yo recuerdo, queridos hermanos, para dar una respuesta a su pregunta, que dice, ¿acaso es suficiente? Decimos Astaghfirullah Rabbi wa atubu alayh. No es suficiente. Fíjese estas aleyas del Sagrado Corán, por ejemplo, Sura Al-Imran, aleya 89, dice, Allazina tabu, las personas que arrepentieron después de hacer pecado, va aslahu, hicieron arreglar lo que han hecho antes. Es muy difícil. Por ejemplo, si usted escribió un artículo y dañó a la opinión pública, debe pedir a toda esta pública en misma revista, en mismo diario, que esto yo mentí. Hablé mal sobre musulmanes, hablé mal sobre Irán, hablé mal sobre los profetas, hablé mal sobre esta persona, dije una palabra mala a esta mujer, hice calumnia contra ella, contra él. Dije, por ejemplo, a un hombre homosexual, no era. Dije a una mujer prostituta, no era. Esto no así no puede arreglar. Con cada persona que
dijo eso y ellos que escucharon, debe ir uno por uno y decir que no, no es así, para que Dios acepte su arrepentimiento. Aquí Sagrado Corán dice, las personas que arrepentieron y aslahu, arreglaron lo que han hecho. Entonces, esto que aleya es aleya 89. En Sura Tauba, arrepentimiento, una persona que está arrepentido de lo que hizo, dice, bueno, avisamos que Dios acepta el arrepentimiento de sus siervos. Quiere decir que debe volver a ser siervo. En Sura Mujeres, aleya 146, dice, الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. Aquí dice arrepentir, arreglar los asuntos anteriores, aferrar a Dios y ser sincero en el camino de Dios, en la religión de Dios. Hacer los actos solamente para Dios. En aleya Ale Imran, Sura capítulo 3, aleya 89, dice, إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا, arrepentir y también reformar lo que ha hecho. Salman Rushdie se escribió un libro contra el Islam y dañó la opinión pública mundial sobre el Islam. El arrepentimiento de Salman Rushdie es que escribe un libro y corregir lo que hizo y decir la verdad al mundo. Él, por cobrar dinero de los ingleses, de los, podemos decir, países occidentales, escribe un libro. Escribe un libro blasfemo, un libro que todo es mentira, un libro que no es un libro. Entonces debe reformar, debe hablar con la opinión pública, que esto yo equivoqué. Así acepta Dios el arrepentimiento. Si no, ahora dicen, bueno, yo no quería atacar a los musulmanes. O la persona que hace una película contra musulmanes. La persona que escribe un artículo sobre musulmanes, o no musulmanes, cristianos buenos, gente buena, escribe contra una persona, esta persona, y es mentira. Esto no solamente que dice, astaghfirullah, Dios, te pido perdón, Dios arregla, no. Debe ir a cada persona que dañó la mente de ellos y pedir que no era lo que había dicho, lo que había escrito. Entonces no es fácil. Esta aleya también está en Sura Luz, aleya 5, que debe arrepentir y reformar. Si escribió un artículo mal, debe escribir un artículo bueno sobre Irán o sobre el pueblo de Irán o sobre otros pueblos, no hay problema. Y dañó a estos pueblos, debe arrepentir así, escribir un artículo bien, lo que es la verdad, contarlo. En aleya Sura Nahl, abeja, aleya 119, dice las personas que hacen algunos actos por la ignorancia, pero después arrepienten y hacen reforma. Especial esto es lo mismo. Si Bush mató a miles de hombres de Irak, Afganistán, no puede decir, yo soy cristiano y lo que había dicho, que queremos hacer guerra entre musulmanes y no musulmanes. Este hombre debe arrepentir, que no va a poder arrepentir por tanto que hizo, y no, Dios no va a dar oportunidad. Pero esto también debe pedir perdón a toda esta gente, debe recompensar todos los gastos que hizo, los ataques que hizo, todo esto debe solventar los gastos, debe arreglar los problemas de la familia. Y esto es algo que no es así, no acepta a Dios a él. En Sura Taha, aleya 88, Dios dice, yo perdono a las personas que arrepienten, vuelven a querer a Dios y actúan actos buenos. Después serán dirigidos. Debe hacer actos buenos. Si lo que hicieron mal en todo el mundo, los arrogantes, opresores, nosotros mismos, si hicimos acto malo, debemos arreglar, debemos volver, debemos decir perdón. Esto es muy importante.
Y el último que digo, Sura An'am, aleya 154. En esta aleya, fíjese qué lindo, que Dios dice, cuando vienen los creyentes, preguntan sobre nuestras aleyas, faqul salamun aleikum, lo que aceptan nuestras aleyas, creyentes. Primero Dios manda saludos, dígale salamun aleikum, la paz sea sobre vosotros. Kataba rabbukum ala nafsi rahma. Dios quiere perdonar a todos, la misericordia es para todo. Cualquier persona que hizo un acto con la ignorancia, dice summa taba min ba'de, y después arrepintió, va asla y reformó, Dios es misericordioso, indulgente. Entonces aquí también, queridos hermanos, habla que debe reformar, debe arreglar. Bueno, termino con estas palabras del Imam Ali, que la verdad no tengo tiempo para explicarlo bien, pero el Imam Ali, para que ustedes también vean que cómo es su opinión sobre arrepentimiento, está en el libro de la elocuencia, Nahjul Balagha, las palabras cortas, número 417. Una persona vino a visitar al Imam Ali alayhi salam. Cuando estaba hablando, dijo, Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh, Dios te pido perdón. Entonces el imam parece que sabía sus antecedentes y sabía quiénes estos hombres. Y sabía que este arrepentimiento tampoco es del corazón, no es verdad. El imam puso muy nervioso y dijo, Sakalat ka ummuk. Dice que tu madre hace la reunión, o podemos decir acto de luto para ti. Quiere decir que muere tú. ¿Sabes qué es istighfar, arrepentimiento? Entonces el imam dice, al istighfar darajatul illiyin, pedir el perdón a Dios, es el grado de los hombres altos de la fe, hombres creyentes, hombres místicos. Entonces el imam dice, istighfar tiene 6 significados o 6 grados que debe hacerlo, 6 etapas. Primero, hombre, tú que dices Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh, oh Dios te pido perdón, debe estar arrepentido a lo que ha hecho anteriormente. An-natmu ala ma maza. Estoy arrepentido de lo que ha hecho Dios. No voy a volverlo a hacerlo. Primero eso. No, estoy arrepentido. Segundo es, el imam dice, al-azmu ala adam el-oude ilayha abada. Decidir, segundo, decisión, para que nunca volver a hacer el pecado. Entonces es difícil, queridos hermanos. Una persona dice, ahora astaghfirullah, después hace lo mismo. El pecado no es. O tiene un masba, rosario en mano, dice astaghfirullah, astaghfirullah, pero no hay en corazón nada, no. Primero, el imam dice arrepentido. Segundo, decidir no volver a hacerlo más. Y el tercero, que es más importante, queridos, que devolver a la gente el derecho que ha dañado a ellos. Si atacó a un pueblo, si dañó a un pueblo, si robó el petróleo, si robó a una persona, si dañó el respeto de él, si hizo mal con él, esto debe devolver su derecho. Si prometió a una persona hacer un trabajo y no lo hizo, hizo otro trabajo, también debe volver el derecho a él. Si fui infiel a las personas, entonces esto también debe volver de eso, no debe hacerlo de nuevo. Y el 4, an ta'mada ila kull farizatin alayka zayyataha. Cualquier obligación que tú no has hecho, debe hacerlo. Si no rezó, debe hacer el rezo. Si no dio el ayuno, no hizo el ayuno, debe hacer el ayuno. Si hizo el pecado, debe arrepentir, no hacerlo de nuevo. Si robó, debe devolver a la gente que robó. No así, arrepiento, pero bueno, había robado 1,000, por ejemplo, $10 de una persona, $1,000,000 del banco del pueblo, entonces debe devolver el dinero. No puede arrepentir así.
y no hay tiempo para explicarlo, querido. Y el quinto, el imam dice, no solamente es eso suficiente, también debe hacer arrepentir, y toda esta carne que ahora está en su cuerpo y hizo por el pecado, debe hacerlo con arrepentimiento, con llorar, con quedar despierto a la noche, con trabajar para que este cuerpo sea bien, bien delgado. Esta carne se va y viene carne nuevo, carne de halal, lícito, porque este carne está hecho con los pecados, con la comida que no era halal, no era lícito. Y el sexto, y termino con eso, dice, como tu cuerpo antozig al jism ala mutta'a, como ha hecho al cuerpo el gusto de pecado, dulzura del pecado, ha hecho que el cuerpo absorbe eso, saborea eso, también debe hacer saborear el dolor de la obediencia. Decir, tú has hecho estos pecados, ahora debe hacer estas obediencias. Castigar el cuerpo, castigar a sí mismo. Y esto es dice el Imam Ali alayhi salam. Entonces, queridos hermanos, debe arrepentir y ojalá que Dios acepte nuestros arrepentimientos si seamos sinceros. Wassalamu alaikum.